Usted recordará que estamos en esta serie Fe en Acción y el título que vamos a ver a continuación tiene por nombre Fe es renunciar. Fe es renunciar. Ahora, antes de poder entrar lleno a este tema, permítame contarle algo. Usted recordará que en el año 2018 los medios de comunicación escrita y televisiva tenían como noticias en sus portadas los siguientes titulares: Pastor Santana sobre toma de la explanada en Matute, hicimos respetar nuestra propiedad. Otro titular decía: los excesos y excentricidades del pastor Alberto Santana. Salió a la luz en ese entonces el hecho de una relación extramatrimonial por parte de este líder de esta congregación. Se mencionó también un encubrimiento de violación por parte de Santana, uno de los líderes de su iglesia. Se pasaron reportajes de canales de televisión dominical con testimonio de integrantes del aposento alto denunciando a Santana de estafa. Según cuentan, les exigían dar $1,000 para poder comprar el estadio de Matute y etcétera, 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 de titulares en esa época. ¿Por qué traigo a colación este acontecimiento? Porque si algo hizo esta congregación por la causa de Cristo, es dar mal testimonio del Señor. Fue por dejar por los suelos la honra y la gloria del Señor. Y esto se debió a que estos integrantes de esta congregación, comenzando desde su líder, tuvieron actitudes y hechos pecaminosos a los cuales no renunciaron a su debido tiempo. Ahora, algo de esto estaba pasando con aquellos creyentes a los que le escribió el apóstol Santiago. Los cristianos de esa época habían dicho importantes afirmaciones con respecto a la Escritura, pero a menudo eran culpables de contradecir estas afirmaciones con su conducta. Aunque afirmaban confiar en Dios y ser su pueblo, se aferraban al mundo y se aferraban a los valores de ese mundo. Si bien poseían la verdad inalterable, desmentían el evangelio con su manera de vivir. El tema de hoy se titula Fe es renunciar. Y hermanos, si nosotros queremos ser creyentes, que reflejemos lo que Cristo dijo en Mateo 5:16. ¿Qué dijo Cristo en este verso? Dijo: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Si queremos que nuestras vidas, como creyentes, brillen de tal manera que lleguemos a un punto en que la gente alabe y glorifique a Dios por nuestras buenas acciones, debemos aprender a renunciar a actitudes y actos pecaminosos. Y en el libro de Santiago, el libro que estamos estudiando, en el capítulo 4, yo veo al menos 4 cosas a las que debemos de renunciar si queremos ser una iglesia que refleje un buen testimonio delante de los ojos de Dios y delante de las personas en esta sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser una iglesia que reflejemos un buen testimonio delante de los ojos de Dios y esta sociedad? En primer lugar, tenemos que renunciar a los malos deseos. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Las disputas y las peleas entre los creyentes siempre son dañinas, usted sabe eso. Y Santiago explica que esos conflictos son causados por los malos deseos que combaten en nuestro interior. Muchas veces vemos a cristianos que desean poseer lo que no tienen, quieren más posesiones, más dinero, un mejor nivel social, más reconocimiento. ¿Y qué sucede en el corazón de esos cristianos? Bueno, aparece uno de esos malos sentimientos, uno de esos malos deseos como la envidia. Y usted sabe que la envidia es un pecado muy sutil. La envidia es una actitud que nos lleva a disgustarnos cuando a la otra persona le va bien. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien de la otra persona. Lo que no le agrada al envidioso es la felicidad en esa otra persona. Proverbios 14:30 va a decir: la envidia es carcoma de los huesos. Y la envidia es carcoma de los huesos porque la persona envidiosa, escúcheme bien, tiene un deseo malo, un deseo desesperado por tener lo que otros tienen. Además,
La persona envidiosa tiene la tendencia a minimizar el éxito y las cualidades de las otras personas. La persona envidiosa manifiesta enojo por las cosas que no tiene. Y todo esto que manifiesta la persona, sumado, es terriblemente destructivo para su salud. ¿Cuántas personas envidiosas no existen en nuestra sociedad que tienen enfermedades en su cuerpo por un origen en la envidia? Déjeme decirle que la envidia es corrosiva. ¿Por qué es corrosiva? Porque corroe al propio corazón. ¿Y sabe por qué? Porque la envidia se alimenta del descontento egoísta. La envidia es corrosiva porque se alimenta del mal agradecimiento. La envidia es corrosiva porque se alimenta del resentimiento. La envidia es corrosiva al corazón de la persona porque se alimenta de la comparación enfermiza. Y Saúl es un buen ejemplo de una persona envidiosa. Saúl y David nunca pudieron ser amigos por la envidia. Saúl era una persona que no disfrutaba lo que tenía por estar pensando y deseando lo que David tenía y él no tenía. Y ustedes saben cuál fue el fin del rey Saúl. La envidia lo llevó al rey Saúl a poder tener una actitud soberbia y una actitud jactanciosa. Esa soberbia y jactancia lo llevó a una obsesión por perseguir a David. Esa obsesión que tuvo David lo llevó a poder entrar al campo del ocultismo, a poder consultar a una hechicera. Y al entrar al campo del ocultismo, eso lo llevó y lo derivó a la muerte, porque este hombre se suicidó. Y se cumple lo que dice Santiago en el capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Santiago en este versículo? Donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad. Y eso sucedió con David. La envidia le llevó a Saúl. La envidia le llevó a Saúl a poder experimentar todo tipo de desorden y toda clase de maldad. Y con justa razón la envidia es como carcoma a los huesos, como un cáncer que va consumiendo y matando al envidioso. La envidia es un problema de actitud del corazón. Cuando no logramos lo que deseamos, peleamos para obtenerlo. Pero la motivación de esa pelea y de ese deseo es la envidia. Déjeme decirle que si usted tiene que renunciar a algo, renuncie a la envidia y a los malos deseos en su vida. Si usted se encuentra acompañado, dígale a la persona de al lado, si tienes que renunciar a algo, renuncia a la envidia y a los malos deseos en tu vida. Dígaselo, por favor. Si tienes que renunciar a algo, renuncia a la envidia y a los malos deseos en tu vida. Si queremos ser creyentes y una iglesia de buen testimonio, que podamos nosotros traer gloria a Dios y también estar en buen testimonio delante de nuestra sociedad, tenemos que renunciar, en segundo lugar, a la amistad con el mundo. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, cuando Santiago escribe aquí amistad con el mundo, significa amar el sistema de valores de este mundo. Y hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que ilustran lo que Santiago quiere decir. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8 lo siguiente. Porque el estar pendiente, el estar pendiente de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora, el estar pendiente de estas cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora implica enemistad con Dios. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios. Lo que quiere decir es que los cristianos que se empeñan en juzgarlo todo conforme a una escala de valores puramente humana según este mundo y toman decisiones basadas en estos valores de este mundo, están por necesidad en desacuerdo con Dios. Están en enemistad con Dios. Y el segundo pasaje lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Se habla de un creyente que amó al mundo. Dice este versículo, Demas me abandonó, escribiendo el apóstol Pablo, porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Aquí Pablo, cuando escribe acerca de amar las cosas de este mundo, está refiriéndose a la mundanalidad. Si uno dedica totalmente su vida
a las cosas materiales, está claro que no se la puede dedicar a Dios. En ese sentido, el que le dedica su vida a este mundo está enemistado con Dios. Y el mejor comentario a este dicho es el de Jesús, ahí en Mateo capítulo 6, verso 24, que dijo Jesús: nadie puede estar al servicio de dos amos. Hay dos actitudes ante las cosas de este mundo y de este tiempo. Podemos estar dominados por las cosas de este mundo, que lleguemos al punto que este mundo sea nuestro amo, o podemos usar las cosas de este mundo para servir a nuestros semejantes y prepararnos para la eternidad. En cuyo caso, el mundo no sería nuestro amo, sino sería nuestro servidor. Una persona puede o servirse del mundo o estar a su servicio. Usar el mundo, déjeme decirle, para servir a Dios y a la humanidad es ser amigo de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que amemos a las personas con todo nuestro ser y aún con las cosas que quizás este mundo pueda ofrecer. Pero eso no significa que tenemos que amar el sistema de valores de este mundo. No tenemos que amar el sistema de valores de este mundo. Pero dejarnos usar por un mundo dictador y tirano de la vida es estar en enemistad con Dios. Porque eso es algo que Dios no quiere que sea el mundo. Yo le pregunto, ¿ama el materialismo que esta sociedad y este mundo ofrece? ¿Ama el placer que esta sociedad y este mundo ofrece? ¿Ama la popularidad que esta sociedad y este mundo ofrece? ¿Ama el prestigio que esta sociedad y este mundo ofrece? ¿Ama la pasión que esta sociedad y este mundo ofrece? ¿Ama las posesiones y la posición que esta sociedad y este mundo ofrece? Amar todas estas cosas más que a Dios es estar en enemistad con el Señor. Y Dios quiere que usted sea su amigo, no amigo de los valores de este mundo. Y para que usted sea amigo de Dios, tiene que importarle lo que a Dios le importa y dejar de cuidar las cosas que a Él no le importan. A Dios no le importa, por ejemplo, su imagen. Él no está interesado en su estatus social. Él está interesado en su carácter. No como luce. Está interesado en quién es usted, en su carácter. Y un paso esencial hacia la amistad con Dios significa elegir valorar lo que Dios valora. ¿Y qué es lo que valora Dios? A las personas, los valores que están en su palabra. Yo le pregunto, ¿qué se interpone en su vida para que usted sea un amigo, una amiga de Dios? ¿Hay alguno de estos valores de esta sociedad y de este mundo que se interpongan para que usted pueda ser amigo y amiga de Dios? ¿Qué tipo de ajustes puede usted hacer en su manera de pensar y comportarse para que usted llegue a ser un amigo de Dios y no de este mundo? ¿Qué es lo que tiene que dejar? Si usted tiene que renunciar a algo, renuncia a la amistad con el mundo. Si está ahí acompañado de alguna persona, dígale a esa persona. Si tú tienes que renunciar a algo, renuncia a la amistad con este mundo. Dígaselo, por favor. Si tienes que renunciar a algo, renuncia a la amistad con este mundo. En tercer lugar, si nosotros queremos ser cristianos, de buen testimonio delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de las personas, tenemos que renunciar a hablar mal de los demás. Renunciar a hablar mal de los demás. Fíjese lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí Santiago vuelve al tema de la lengua. En Santiago capítulo 3, verso 1, él se dirige a los que querían ser maestros. Pero en este versículo 11 ahora se dirige a la iglesia en general y exhorta a los creyentes a no caer en el pecado de la murmuración que vemos en estos versículos que hemos leído. Y Santiago afirma aquí que murmurar contra un hermano es juzgar al hermano, según el versículo 11. Y el juicio antecede la murmuración y a la vez constituye un acto de juzgar. Por ejemplo, cuando alguien dice de otro creyente, el hermano es bien tacaño,
La hermana es bien coñete o bien tacaña. Si haces eso, Santiago declara, murmuras contra la ley y juzga la ley. ¿Por qué dice eso? ¿A qué ley se refiere? A la ley en general, pero específicamente a la ley que dice que debemos amar a nuestro prójimo. Ya este tema lo tocó Santiago en el capítulo 2, verso 8. Y ahí en Santiago capítulo 2, verso 8, que nos piden a nosotros amar a nuestro prójimo, está haciendo referencia a Levíticos 19, versículo 18. Si murmuramos contra alguien, no estamos guardando la ley. Y al no guardar la ley, estamos murmurando contra ella y juzgándola. Es decir, estamos afirmando por medio de nuestras acciones que la ley hizo mal al prohibirnos murmurar contra alguien. Fíjese que dice el verso 12 que Dios nos dio la ley, ¿eh? Y no somos nadie para poder juzgar el comportamiento de otra persona. Solo Dios, dice este verso 12, puede salvar y perder. Y ese verbo perder en el griego significa destruir. Solo Dios puede salvar y perder. Eso significa que en un momento dado, Dios es el que tiene la potestad. Algunos que ya tenemos la salvación nos juzgará en ese estado de salvación. Pero aquellos que murieron sin Cristo, en un estado de perdición, ellos van a ser juzgados también por el Señor, pero para perdición eternamente. Ahora, a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que la murmuración o el chisme es uno de esos pecados menores. Pero cuando Dios habla de la murmuración y el chisme, lo pone en la lista con cosas tales como la inmoralidad sexual y el asesinato. Lo pone en esa lista de esos pecados. ¿Por qué? Porque la murmuración es muy destructiva para las relaciones interpersonales. El chisme puede dividir amigos, puede dividir a familia, puede dividir a iglesias. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 28. Dice, el chisme separa a los mejores amigos. El alborotador siembra conflictos. En otra versión dice, el hombre perverso levanta contienda. ¿Sabe qué hace el perverso o el alborotador según este versículo? Hurga en las vidas ajenas de las personas para luego sembrar conflictos entre sus cercanos, en donde sea. También en la iglesia causa conflictos, sembrando chismes. Yo le pregunto, ¿murmuramos a veces contra otras personas? Piense usted, ¿murmura usted contra otras personas a veces? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Por qué murmura contra otras personas? ¿Por qué chismea de otras personas? Le pregunto, ¿qué piensan otros de nosotros cuando nos escuchan murmurar? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué está pensando la otra persona cuando usted está hablando algo mal o está chismeando algo de otra persona? Si usted tiene que renunciar a algo, renuncia a la murmuración. Dígale a la persona que tiene ahí al lado, si tienes que renunciar a algo, renuncia a la murmuración. Dígaselo, por favor. Si tienes que renunciar a algo, renuncia a la murmuración. En cuarto lugar, si queremos nosotros ser creyentes de buen testimonio delante de los ojos de Dios y aún delante de las personas en esta sociedad, tenemos que renunciar a elaborar planes jactanciosamente sin Dios. Renunciar a elaborar planes jactanciosamente sin Dios. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 4, versos 3 y 15. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago toca aquí el tema de la jactancia. Y al hacerlo se dirige a los que hacen negocio, a los comerciantes, según el versículo 3. El mal uso de la lengua consistía en declarar con cierto orgullo, como evidencia el versículo 16, lo que ellos iban a hacer. ¿Qué estaban diciendo ellos? Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y se atrevían a decir cuánto tiempo iban a quedarse. Vamos a quedarnos un año. Y aún se atrevían a decir que el negocio le iba a ir bien, que le iba a salir redondito ese negocio, porque dice, ganaremos dinero.
Y Santiago les advierte de dos grandes verdades. La primera gran verdad: nadie sabe el futuro, según el versículo 14. La segunda gran verdad: nuestra vida en esta tierra es muy incierta. Es como la neblina. Ahora, ante estas dos grandes realidades, Santiago afirma que debemos nosotros decir en el verso 15, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Ahora, Santiago no estaba en contra de hacer planes y de programar nuestro trabajo, por si acaso, ¿eh? No estaba en contra de eso. Es necesario que nosotros hagamos planes y también programemos nuestro trabajo. Pero ¿sabe cuál es el peligro? El peligro es la soberbia y la jactancia que se evidencia en este versículo 16. Es pensar que yo controlo mi vida. Ese es el peligro. Y como creyentes, escúcheme bien, debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, debemos de someternos a esa soberanía de Dios día tras día. Esa tiene que ser la actitud de nosotros como creyentes. Ahora yo le pregunto, ¿somos culpables de jactarnos de los planes que tenemos para nuestras vidas? ¿Usted se jacta de los planes que hace? ¿De lo que planifica independientemente de Dios, sin considerarlo, sin consultarle? ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos ante Dios y dejar que Él dirija nuestras vidas conforme a su voluntad? ¿Hay esa disposición en su corazón? ¿Hay esa disposición en nuestro corazón de humillarnos en sinónimo de dependencia del Señor y aprender a escuchar de su voz para que Él dirija nuestras vidas conforme a su Espíritu y a su palabra? Yo espero que sí. Ahora, ¿qué hacer si hemos incurrido en estas actitudes y actos pecaminosos? Hay 4 cosas que tenemos que hacer si hemos incurrido en estas actitudes y actos pecaminosos. En primer lugar, humíllese delante de Dios. Fíjese lo que dice el verso 7 de este capítulo 4. Humíllese delante de Dios. Eso significa que debe someterse a su autoridad y voluntad y estar dispuesto a seguirlo y entregarle el control de su vida. En segundo lugar, resista al diablo, dice el verso 7. No permita que Satanás lo tiente y lo seduzca. Si Eva hubiera resistido al diablo, no habría caído en tentación. José nos da el ejemplo a seguir, cuando él resistió la seducción de la esposa de Potifar. Y Cristo también resistió las tentaciones que Satanás le puso ahí en Mateo 4. Resista al diablo, por favor. En tercer lugar, lávese las manos y purifique su corazón, o sea, lleve una vida pura, dice el verso 8 de este capítulo 4. Límpiese del pecado. Cambie su deseo de pecar por el deseo de experimentar la pureza de Dios en su propia vida. Y en cuarto lugar, dice el versículo 9 de este capítulo 4, laméntese y tenga profundo dolor por sus pecados. No tenga temor de expresar la profunda tristeza que siente por lo que haya hecho. Humíllese delante del Señor. Y dice el verso 10, Él lo levantará con honor. Lo levantará con honor. Y sabe que humillarnos delante del Señor significa reconocer que nuestra dignidad proviene solamente de Él. Ser humilde implica depender del poder de Dios y de la dirección de Dios en vez de nuestras propias habilidades. ¿Depende usted del poder de Dios y la dirección de Dios en vez de sus propias capacidades y habilidades para la toma de sus decisiones, para los planes que hace? Fíjese que a pesar de nuestras faltas y de no merecer el favor de Dios, Él quiere levantarnos y otorgarnos honor y dignidad. Créalo, por favor. Él quiere otorgarnos honor y dignidad, quiere levantarnos. Eso es el deseo del corazón del Señor para su vida y para mi vida. Termino con esto. Queremos ser creyentes cuyas vidas brillen de tal manera que lleguemos a un punto en que la gente alabe y glorifique a Dios por nuestras buenas acciones. Tenemos que renunciar. Y renunciar es abandonar voluntariamente una cosa que se posee. Eso significa renunciar. Abandonar voluntariamente una cosa que se posee. Por lo tanto, renuncia a sus malos deseos, entre ellos la envidia. En segundo lugar, renuncia a la amistad con el mundo, a vivir según los valores de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. En tercer lugar, renuncia a hablar mal de los demás, niéguese a chismear, a murmurar y niéguese a escuchar chisme de otras personas. En cuarto lugar,
renuncie a elaborar planes jactanciosamente sin Dios. Reconozca que usted no controla su vida. Tiene que reconocer la soberanía de Dios y someterse a la soberanía de Dios en su propia vida. ¿Por qué? Porque la fe es renunciar, por favor. Entiéndalo, la fe es renunciar. Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche agradecerte por recordarnos estos principios de tu palabra. Y tenemos que muy probablemente pedirte perdón porque hemos pecado contra ti en muchas de estas cosas que hemos compartido. Perdónanos, Señor, si hemos nosotros incurrido en malos deseos, entre ellos la envidia. Perdónanos si hemos envidiado a las personas, Señor. Perdónanos si hemos amado a este mundo y los valores y las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos también, Señor, tenido planes sin tener presente tu persona, sin consultarte, Señor. Perdónanos si hemos murmurado, si hemos hablado mal de otras personas y hemos hablado de más. Queremos suplicarte y pedirte que tu gracia se extienda a nuestras propias vidas. Queremos recurrir a la sangre de Cristo Jesús para que perdone todos nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti en estos momentos, Señor. Reconocemos que te fallamos, pero queremos nosotros también enmendar este accionar. Queremos ser personas que dependamos de ti. Queremos ser personas que nos neguemos a chismear y a murmurar. Queremos ser personas que amemos a este mundo, Señor, y sus valores más que a ti, Señor. Queremos, Señor amado, ser personas que podamos, Señor, no envidiar. Que la gracia tuya, el Espíritu Santo nos capacite en ese propósito. Y queremos ser personas que podamos ser de buen testimonio delante de tus ojos y delante de esta sociedad. Ayúdanos en ese propósito. Permítenos, Señor amado, poder brillar con la luz de Cristo en nuestras propias vidas, para que la gente vea nuestro buen testimonio, nuestras buenas obras, y te alaben y te glorifiquen. Y Padre Santo, Padre bendito, puedan querer también conocerte a ti. Danos de esta gracia, Señor. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.